siguiendo la idea de Claudio, que es como una reflexión que hemos impulsado con la comunidad estéreo mapuche, la cárcel política, desde nuestro punto de vista, es una respuesta contrainsurgente a la gran rebelión mapuche de principios de los 90. Es una respuesta a la vez a lo que Bengoa denomina la emergencia indígena, o lo que Iván Lebot denomina la gran revuelta indígena a nivel continental. Y al ser una respuesta contrainsurgente, tiene características raciales, con herencias de la política contradictorial, bajo un modelo de democracia y neoliberalismo. Entonces, esta política de alguna forma responde a la herencia de la transición democrática. Algunos autores han planteado que, si bien la ley indígena es un punto cero, un nuevo tipo punto cero, ante la ausencia de una política pública desde arriba, esa ley indígena de carácter indigenista, tal vez, se fue despolitizando en la medida en que la transición democrática fue de alguna manera interrumpiendo su política, de alguna manera que en sí portaba buscar derechos colectivos dentro de la institucionalidad, como el reconocimiento famoso constitucional, o también algunas nociones ya de autonomía que se plantean en los borradores de la ley indígena y que quedan totalmente fuera en los 6 ensayos que se hacen de ella. Entonces, el resultado final de lo que nosotros conocemos como ley indígena no responde tal vez al espíritu inicial que hizo converger a distintas organizaciones, no solamente mapuche, sino Rapa Nui, Aymara, en el inicio. Por ende, lo que nosotros vemos como la cárcel política es una respuesta a estos laboratorios de neoliberalismo y democracia, ¿no? Y por tanto, este laboratorio, que termina también una construcción social, el famoso, y de alguna manera la tesis de Tomás Mulián del consumo me consume, de crear esta ciudadanía, este nuevo tipo de ciudadanía en torno al consumo, también genera, y a lo mejor acá es donde la crítica a esta visión de una despolitización de la ciudadanía, ¿sí? Justamente la política mapuche plantea la politización de la población mapuche, pero también de la no mapuche, ¿sí? Por lo tanto, estos laboratorios de democracia, neoliberalismo, que efectivamente tenían como tal vez objetivo despolitizar a la sociedad para resocializarla en torno a nuevos componentes ideológicos, que fuera el consumo, fue de alguna manera siempre cuestionado de parte de las rebeliones de los movimientos indígenas en América Latina y mapuche. No obstante, y atendiendo a los sucesos actuales de Latinoamérica, en particular lo que es tal vez Brasil hoy día, hay una despolitización de una parte importante de la población a la vez. Y por lo tanto, los ecos de alguna forma de autoritarismo, de fascismo, evidentemente, rondan de alguna forma el continente también, ¿sí? Y son a ese punto los que apuntan de alguna forma a este nuevo tipo de derecha, en la cual Chile está lejos de ser ausente. Entonces, el factor indígena en estos laboratorios comienza a ser un canal de politización, al tomar la demanda de la autodeterminación es una demanda por radicalizar la democracia, tal vez extender la frontera de esa democracia tan acordada y ordenada, de que es la herencia de los 90 de la concertación, ¿ya? No es objetivamente una transición absoluta, para nada, ni una democracia absoluta. Es cuestionable al final, porque prima el modelo económico. Y esa rebelión, o la respuesta a esa rebelión, fue lo que acá está Rodrigo Lillo, que escribió en su artículo, alguna vez en esos años, ¿no? También teorizaba sobre el derecho, sobre la criminalización, que él llama, ¿no? La criminalización es la judicialización. Ya en el año 2001-2003 comienza esta etapa de criminalización, y que parecía una excepción para el año 2001 al año 2003. Pero que no tomó como una excepcionalidad cuando se repite en los gobiernos posteriores, de Michelle Bachelet, de Sebastián Piñera, de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera. Y por lo tanto, esta
esta excepcionalidad que se plantea Chile, de una continuidad de esta criminalización, gesta, a nuestro parecer, y en siguiendo las teorías de los hermanos mayas y afroamericanos en Estados Unidos, afrodescendientes, el multiculturalismo. ¿Sí? Es mucho más claro en el gobierno de Michelle Bachelet que el multiculturalismo es la política pública, y es una respuesta contrainsurgente a la demanda y a la rebelión del movimiento mapuche por derechos colectivos y por derechos fundamentales. ¿Sí? Y por lo tanto hay una continuidad. ¿Sí? ¿Quién puso los cimientos de esta política? Fue el gobierno de Ricardo Lagos, y que tal vez Michelle Bachelet terminó por hacer madurar, y que hoy día vemos su desarrollo en torno a esta idea de este plan de la Araucanía que señala el gobierno de Sebastián Piñera. Un proyecto que, bien dice Claudio en este análisis que hace él, que parece como pro mapuche, pero que está pensado en la población justamente mayoritaria de la Araucanía, que no es la mapuche, sino la blanca, criolla y descendiente de colonos. Es un proyecto hecho a la medida de los colonos, y donde el porcentaje minoritario de esas regiones mapuche, que ha tenido que salir justamente hacia la diáspora en distintos lugares de Chile, siendo tal vez Santiago la que concentra la mayoría de la población. Eso un poco son igual importantes. Los mapuches estamos aquí, la mayoría, penosamente. Entonces es una respuesta contrainsurgente, pero como política contrainsurgente no basta solo la represión, también se hace falta lo político y lo social, ¿ya? Y por lo tanto un nuevo tipo de politización, un nuevo tipo de ciudadanía indígena en la cual acepte o se pueda mover dentro del modelo. Y eso es lo que algunos han llamado la etnicidad social anónima, ¿sí? Y esa etnicidad social anónima parte de una abismante y penosa realidad, que es que la población indígena en su conjunto en Chile y en Latinoamérica sigue siendo la más pobre dentro de los contextos latinoamericanos y de los estados criollos. Y ante esa dura realidad de la pobreza extrema, ¿cierto? Lo único que queda para poder sobrevivir ante esta realidad material es, de alguna manera, vender su etnicidad. Entonces, promover el turismo, generar también un discurso multicultural, en la cual la intelectualidad indígena está para nada lejos de eso. O sea, vendernos como historiadores indígenas también es parte, o puede ser de alguna forma una política multicultural. Publicar libros con sello mapuche también puede ser absolutamente una política de multiculturalismo. De alguna manera, que es lo que nos diferencia del resto de los historiadores e historiadoras no indígenas, pareciera que fuera esa etnicidad. ¿Sí? Y en ese sentido, entonces, como de alguna manera la etnicidad aparece como una posibilidad también de movilidad, ¿sí? Social en una sociedad abismantemente desigual. El punto es que esto lleva, en esta política multicultural, a generar lo que Charlie Hell plantea, ¿no? Que de alguna forma puede ser coherente, del indio permitido, ¿sí? o el indio insurrecto, que dice él, ¿sí? Entonces se daría este indio permitido, tal vez este mapuche aceptado, ese mapuche que no es perseguido por la política del Estado, que incluso tal vez hasta es incorporado, ¿sí? en esta noción, a través del sistema educacional, a través de hacer clases en una universidad pública del Estado, tal vez de algún ministerio, ¿sí? Pero el otro mapuche, de alguna forma, es criminalizado, judicializado y por tanto llevado al abismante camino de la persecución política y puesto con un nuevo tipo de categoría racial, el terrorista. ¿Sí? Entonces, comparto absolutamente lo que dice Claudio, y es como, de alguna forma, en la categoría de racismo es una reelaboración de las categorías raciales, una construcción hecha por el ser humano, no está delegada en ningún dios, sino que esta interacción entre la resistencia, la rebelión del mundo indígena de forma permanente a la configuración de la chilenidad va generando tipos de racismo. Entonces pasamos del araucano ercillano glorioso caupolicán con miles de troncos encima hasta pasar luego al indio, al borracho, al flojo, vuelve nuevamente una ercilla mapuche, luego vuelve ese araucano, tiene una pena de Violeta Parra, y retorna entonces este mapuche campesino bajo la Unidad Popular,
este indigenista de los 80 y hoy día, ¿cierto?, aparece de una forma particular, que lo dice tanto distintos gobiernos, lo plantean, este mapuche que nosotros queremos, el mapuche educado, el mapuche adaptado, pero al otro mapuche, ¿cierto?, le planteamos la cárcel política. Esto no fue elaborado por la intelectualidad mapuche, y esto me parece que es interesante, sino que de la intelectualidad popular, tal vez mapuche, la que está en las contradicciones, y fue, creo yo, la chepa, ¿no?, Patricia Troncoso, que en la huelga de hambre dice, nos quieren dividir, dice, entre el mapuche bueno y malo. Ahí está la elaboración, a partir de la realidad material concreta y de la contradicción del sistema político. Ella en huelga de hambre, reflexionando en torno a lo que está sucediendo, y ella dice, ojo, nos están dividiendo entre mapuches buenos y malos, ¿sí? Y por tanto, desde esa realidad concreta, material, se ha desarrollado este pensamiento también mapuche. Cárcel política, entonces, una cárcel que asume condición racial, ¿sí?, donde la criminalización y la judicialización, donde las garantías procesales se obvian para el mundo mapuche, donde uno es condenado antes de comenzar el juicio, ¿sí?, y donde los medios de comunicación están al servicio también, en la Araucanía en particular, para la criminalización del modelo. Y eso responde a lo que bien, como plantea Claudio, a este laboratorio de colonialismo que es la Araucanía, en que se ha construido y se ha edificado en torno a un imaginario, el blanco colono, el blanco criollo, pero totalmente alejado de ese mundo mapuche, y al cual se le ha generado lo que el austral llamaba, ¿cierto?, ese cordón de la miseria, ¿sí? Esto es nuevo, de alguna manera, y con lo que cierro, responde también a la larga historia de Chile, ¿sí?, de generar, de mantener, de evitar al movimiento indígena o mapuche empoderarse. Y por eso que el multiculturalismo es un nuevo tipo de racismo, porque incorpora solamente un aspecto cosmético del mundo indígena, al que no molesta, pero reprime los derechos colectivos y sobre todo los derechos humanos indígenas fundamentales, como puede ser la autodeterminación. Y por eso tenemos que afrontar este multiculturalismo y entenderlo también como una renovación del racismo estatal, también del racismo de alguna manera económico, que nos da cuenta entonces por qué está sucediendo, creo yo, la cárcel política como una respuesta a la emergencia indígena en América Latina.